Como hemos estado viendo acerca de los reyes de Israel y de Judá, vamos a ver ahora al rey Jehú de Israel. Jehú, Dios lo había levantado para destruir a toda la dinastía Omri, es decir, el padre de Acab y Jezabel. Omri inició una dinastía. Acab fue hijo de Omri, que se casó con Jezabel, y en su reinado pues pretendieron erradicar el culto a Jehová y establecer como religión oficial en Israel el culto a Baal y a Ashera. De manera que Dios levanta al profeta Elías y también a Eliseo para hacer volver al pueblo a Dios. Pero después de tantas advertencias y después de tantas manifestaciones del poder de Dios, el pueblo de Israel no quiso volverse a Jehová. Siguieron tras sus pecados. Entonces Dios toma medidas radicales y le ordena a Elías, en un momento depresivo de Elías, usted recordará, Dios le ordena a Elías que vaya a Damasco, a la tierra de Siria, y unja a un capitán del ejército de Siria llamado Hazael como rey. Y también le ordena a ungir a Jehú como rey de Israel. Dios ordena a Elías a ungir a Hazael, rey de Siria, porque iba a ser instrumento en sus manos para castigar a Israel por su pecado. Pero también ordena que unja a Jehú como rey de Israel, porque Jehú fue el instrumento que Dios usó para castigar a la casa de Acab, erradicarla totalmente, y a Jezabel, ¿verdad? Y a toda su descendencia. Pero le da una tercera orden Dios a Elías, que unja a Eliseo como su sucesor. Todo esto que les acabo de decir está ahí en 1 Reyes capítulo 19, versículo 15 y 16, y lo vamos a leer. Y dijo Jehová: ve y vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abel Meolá ungirás para que sea profeta en tu lugar. Esas son las medidas que Dios toma debido al pecado de Israel. Elías cumple la orden de Dios de ungir a Eliseo como su sucesor, pero las otras dos comisiones, ungir al rey de Siria y ungir al nuevo rey de Israel, ya le correspondió cumplirlas a Eliseo. Ahora Jehú está en el trono de Israel, inicia una nueva dinastía. Y Jehú, escúchame bien, tiene la oportunidad de hacer lo correcto y lo bueno delante de los ojos de Jehová. Dios le está dando una oportunidad. Amén. Entonces, en los versículos que leímos, el versículo 30, Dios dice: y Jehová dijo a Jehú: por cuanto has hecho bien ejecutando lo recto delante de mis ojos, e hiciste a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón, tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la 4ª generación. Jehú cumplió la orden del Señor de erradicar la casa de Acab, y también erradicó el culto a Baal. Y Dios le dice: se va a sentar en tu trono tú, tu hijo, tu nieto, tu bisnieto y tu tataranieto. Hasta ahí van a llegar 4 generaciones. Sin embargo, Jehú pudo erradicar la casa de Acab, escúchame bien, porque Dios lo respaldaba, porque Dios le dio la capacidad para hacerlo. Jehú, escúchame, tuvo la fuerza, tuvo la capacidad de enfrentarse a 2 reyes. Se enfrentó a Joram, rey de Israel, y también se enfrentó a Ocosías, rey de Judá, y a esos 2 reyes asesinó.
Pero sobre todo, hermanos, Jehú tuvo la fuerza para enfrentarse a Jezabel, un ser que muchos le tenían miedo. Incluso el profeta Elías cayó en una depresión debido a Jezabel. Pero Jehú tuvo la fuerza para enfrentarse a Jezabel. ¿Pero por qué? Porque tenía respaldo de Dios. Hermanos, Jezabel se movía en un mover espiritual satánico muy poderoso. Eran potestades que protegían a Jezabel y nadie la podía tocar. Ella pudo dominar o oprimir, es la palabra, a sacerdotes de Jehová, a los profetas de Jehová. Pero Dios le dio la capacidad de poder a Jehú, de poder enfrentarse a Jezabel y derrotarla. Y lo pudo hacer, hermanos, porque Dios estaba con Jehú. Por eso el apóstol Pablo ahí nos deja un versículo muy bonito, Filipenses 4:13. ¿Cuántos se lo saben? ¿Cómo dice? Todo lo puedo. Pero ahí le pusieron el chivo, así no se va. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mira, hermano, nosotros hablamos mucho de David y Goliat, ¿verdad? Que David, un jovencito, derrotó al impíos, y son sus siervos, aunque ellos no lo sepan, aunque ellos no lo reconozcan, también son impíos para cumplir cosas viles. Amén. De manera, hermanos, que, mire, la Biblia dice que en Daniel dice que Dios es el que pone reyes y quita reyes. Amén. Romanos capítulo 13 dice que toda autoridad es instituida por Dios. Así dice, ¿verdad? Es decir, Dios es el que pone a los gobernantes, Dios es el que pone a los presidentes, Dios es el que pone a los alcaldes, los gobernadores. Pero dice, ay, hermano, pero ¿cómo Dios va a poner al presidente? Bueno, para nada. Bueno, hermanos, cada pueblo tiene el presidente que se merece. Amén. Por eso Dios puede usar gobernantes impíos. ¿Para qué? Para castigar a los que hacen lo malo. Aunque eso no significa que esos gobernantes impíos sean salvos. Ellos van a dar cuentas. Mire lo que dice en Romanos 13. Vamos a leer el versículo 1 al 4. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás de alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. A pesar de toda la corrupción que pueda tener un gobierno, toda la corrupción que pueda haber en la policía, aún así, hermano, la policía o los gobernantes procuran castigar a los malos. Amén. Si no, sería un caos, ¿verdad? Cada quien hace lo que quiere. Se pueden meter a robar a las casas y no hay nadie que los detenga. Pueden asesinar y nadie que los meta presos. De toda la cosa mala, pues ahí están estos gobernantes corruptos, donde haya, ¿verdad? Y son siervos de Dios para castigar al que hace lo malo. Amén. Porque un siervo de Dios, hermano, un predicador, no puede hacer esa función de ir a apresar a los malos y meterlos presos, ¿verdad? Yo como pastor no puedo. Ni se vería bien que yo fuera pastor y policía a la vez, ¿verdad? En el día me pongo mi gorra de policía y en la noche mi corbata de pastor. No se puede. Pero tanto el policía como el pastor son siervos de Dios.
Uno para uso honroso y otro para usos viles. Amén. Yo no sé si me están entendiendo, hermano. Y en este aspecto nosotros no podemos reclamar a Dios y decir: Dios, ¿y por qué haces eso? ¿Y por qué no escoges personas buenas y que sean policías y gobernantes? Debemos entender, hermanos, que Dios es sabio y sus decisiones son perfectas y no se comparan a las nuestras. En Romanos capítulo 9, en el versículo 20, el apóstol Pablo dice: ¿quién eres tú, hombre, para que alterques contra Dios? Le va a decir el barro al que lo crea: ¿por qué me haces así? Hermanos, nosotros no podemos contender contra Dios por sus decisiones, porque las decisiones de Dios son perfectas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Jehú, rey de Israel, fue un instrumento de Dios para cometer un trabajo vil, ¿sí? Un trabajo que no podía cumplir el profeta Elías ni el profeta Eliseo, porque eran hombres de Dios, ¿verdad? Elías y Eliseo no se podían manchar las manos de esa manera. Pero entonces Dios levantó a Jehú, un impío, para cometer ese trabajo vil: erradicar la casa de Jezabel y de Acab. Y por eso, hermanos, Jehú recibió una recompensa. Amén. Dios le dice: te voy a dar tu pago, Jehú, por lo que hiciste, si vas a tener tu dinastía de 4 generaciones en el reino de Israel. Y Jehú recibió una recompensa terrenal, pero perdió la recompensa más importante, la espiritual. Amén. Y eso es lo que usted tiene que tener cuidado. No estar poniendo su mira solo en las recompensas terrenales, porque hay que cuidar una más importante, que la espiritual. Que por estar viendo las cosas terrenales va a estar descuidando la espiritual. Y eso es muy peligroso. Y eso es lo que le pasó a Jehú. Entonces dice el versículo 31: mas Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová Dios de Israel con todo su corazón, ni se apartó de los pecados de Jeroboam, el que había hecho pecar a Israel. Jehú fue instrumento en las manos de Dios, pero Jehú no se volvió a Dios con todo su corazón. Ahora, ¿por qué dice aquí el versículo que ni se apartó de los pecados de Jeroboam? Jeroboam fue el primer rey de Israel de la división, cuando se partió el reino de Israel en 2, en el norte Israel y en el sur Judá. Jeroboam fue el primer rey, y Jeroboam fabricó 2 ídolos de oro en forma de becerro, que dijo: esos becerros representan a Jehová, esos becerros representan a Dios. Bien, hermanos, qué insulto para Dios, porque dice: Dios tiene planta de vaca. Hizo 2 becerros, uno en el sur del reino de Israel, en Betel, y otro en el norte, en Dan. ¿Para qué? Para que los israelitas no fueran al reino de Judá, a Jerusalén, a adorar. Entonces estableció 2 lugares de culto, diciendo: vamos a adorar a Jehová, pero lo vamos a adorar a nuestra manera. Vamos a adorar a Jehová en la representación de estos 2 ídolos de oro, 2 becerros de oro. Cambió Jeroboam el calendario religioso que Dios había implantado en la ley. Jeroboam también puso sacerdotes que no eran de la tribu de Leví, y eso Dios lo había establecido en la ley. Solo los de la tribu de Leví, de la familia de Aarón, podían ser sacerdotes. No, pero Jeroboam cambió todo eso. Entonces Israel transgredía el segundo mandamiento. El primer mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero el segundo mandamiento dice: no te harás imágenes. Pero es la imagen de Dios. No te harás imágenes.
Veámoslo ahí en Éxodo capítulo 20, versículo 4, el segundo mandamiento. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo. ¿Quién está en el cielo? Dios, los ángeles. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te vas a hacer ninguna imagen. Señor, pero te voy a hacer una imagen de Jesucito. No, no te vas a hacer imagen. Pero voy a hacer una imagen representándote. No te vas a hacer imagen. Y eso fue lo que hizo Jeroboam. Hizo 2 imágenes representando a Dios. Y eso es el pecado que dice aquí en el versículo 10, el 31. Segunda Reyes 10:31. Ni se apartó de los pecados de Jeroboam, que había hecho pecar a Israel. Es decir, tanto Jeroboam como todos los demás reyes de Israel que estuvieron, decían adorar a Dios, pero no obedecían su palabra. Y ahí es donde está el problema, hermanos. Porque así hay muchas religiones que dicen ser cristianas, pero a su manera, a su conveniencia, a su voluntad. Dicen ser cristianos, pero no conforme a la palabra de Dios, sino conforme a sus deseos, conforme a su corazón. Por eso el Señor en Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Hermanos, hay muchas religiones cristianas. El cristianismo se ha dividido en un centenar de religiones, hermanos. Los testigos de Jehová, los mormones, cuántas religiones, hermanos. Los pares de sufrir. ¿Cuántas religiones dicen? No somos cristianos, adoramos a Dios, adoramos a Cristo, creemos en el Espíritu Santo, pero son cristianos a su manera, no conforme a la palabra de Dios. Y eso pasaba en Israel con la religión de Jeroboam. Nosotros adoramos a Jehová, sí, pero a su manera. Tienen 2 becerros de oro que Dios prohibió en el segundo mandamiento: no te harás imagen. De manera que Israel tenía su religión que decía adorar a Dios, pero transgredía los mandamientos. ¿Por qué? Por conveniencia, por comodidad. Y por esa necedad, por esa dureza de corazón y por esa obstinación, hermanos, acarreaban maldición para sí mismos. Por eso cuando usted lee el libro de Malaquías, hermanos, Dios le dice: es que ustedes me han dejado. Señor, ¿y en qué te hemos dejado? Dice. O sea, ni siquiera reconocen que no están obedeciendo a Dios. Es decir, que cuando Jehú erradicó el culto a Baal que quiso implantar Jezabel, también tuvo que haber eliminado el culto implantado por Jeroboam, y tuvo que haber eliminado esos 2 becerros de oro que estaban en Betel y en Dan, y hacer un pacto de fidelidad, como lo vimos que hizo Joás con el sacerdote Joiada. ¿Se recuerdan, hermanos, que vimos que cuando Joiada puso como rey a Joás en Judá, hicieron un pacto de fidelidad con Dios? Prometemos obedecerte, prometemos obedecer tu palabra, Señor, y nos volvemos a ti de todo corazón. Eso hizo Joás, el sacerdote Joiada, en el reino de Judá. Y eso mismo tuvo que haber hecho Jehú en el reino de Israel, pero no lo hizo. Jehú tuvo que haberse conducido conforme a la palabra de Dios. ¿Y cuál fue el resultado de todo esto, hermano? Porque ese es el problema, hermanos, cuando nosotros creemos que estamos viviendo una vida cristiana, cuando lo que estamos viviendo es un chiste. Vivimos una vida cristiana conforme a nuestra conveniencia, no conforme a la palabra de Dios. Y eso es muy peligroso. Porque sabe una cosa, ¿qué es lo que Dios aborrece más?
¿Sabe usted qué es lo que Dios más aborrece? Se lo voy a decir, pero no se lo voy a contar a nadie. La hipocresía. La hipocresía es lo que Dios más aborrece. Sí, soy cristiano, pero vivo a mi manera, como decía aquella canción, ¿eh? He vivido a mi manera. He hecho las cosas a mi manera. No, vamos a hacer las cosas a la manera de Dios, como lo fue escrito en su santa y bendita palabra. ¿Cuántos dicen amén? Dele aplauso, pues. Entonces, ¿cuál fue el resultado de todo esto, hermanos? El resultado está en el versículo 32 y 33. Segunda de Reyes, capítulo 10, versículo 32 y 33. En aquellos días comenzó Jehová a cercenar el territorio de Israel. ¿Usted entiende esa palabra cercenar? ¿Sabe usted qué es cercenar? ¿Es qué? ¿Verdad? En aquellos días comenzó Jehová a cercenar el territorio de Israel y lo derrotó a Hazael por todas las fronteras, desde el Jordán al nacimiento del sol. Toda la tierra de Galaad, de Gad, de Rubén y de Manasés, desde Aroer, que está junto al arroyo de Arnón, hasta Galaad y Basán. Y aquí es donde entra en escena Hazael, rey de Siria, como instrumento en las manos de Dios para castigar a Israel. Por eso Dios le dijo a Elías: vas a ungir a Hazael, rey de Siria. Vas a ungir a Hazael como rey de Siria. ¿Por qué? Porque Hazael iba a ser un instrumento en las manos de Dios para castigar a Israel, y eso es lo que está haciendo. Una buena parte del territorio de Israel fue arrebatado por Siria durante el reinado de Jehú debido a los pecados de idolatría. Entonces, yo les traje unos mapitas, ojalá podamos verlos bien. Ahora que tenemos una bonita pantalla, ¿verdad, hermanos? ¿Cuántos dan gloria a Dios? No, poneme la primera donde dice 01 mapa de Israel. Por eso te los puse numerados. Ahí está. Ese es el. Muy. Este es el territorio de Israel, todo lo que usted ve coloreado, menos lo cafecito. Es el territorio de Israel que conquistaron con Moisés y Josué. Ahí están las 12 tribus de Israel. Lo que usted mira aquí a su mano derecha, esta parte como color que será lila, lo verde y lo rojito claro, esa parte, ahí donde me está apuntando, esa parte del otro lado del Mar Muerto y todo esto es el río Jordán que lo divide. Esa parte a un inicio no estaba dentro de la tierra prometida. Lástima que no tengo aquí un garrote para apuntar ahí. Esta parte, hermanos, aquí llegó Moisés a esta parte. Ahí llegó Moisés. Recuérdense que Moisés no pudo entrar a la tierra prometida, pero sí llegó a esa parte, porque los habitantes de ese territorio, aquí de su derecha, era Og, rey de Basán, y esa era tierra de gigantes. Y Og, rey de Basán, cuando Moisés iba con el pueblo de Israel rumbo a la tierra prometida, los atacó. Y Dios le dijo a Moisés: no le tengas miedo, tiene planta pero no te vas a poder hacer nada, porque eran gigantes. No tengan miedo, enfrentado, le dijo Dios a Moisés, y los derrotó. Entonces toda esa tierra quedó conquistada por Israel, por Moisés. Entonces vienen los de la tribu de Rubén, los de la tribu de Gad y los de la tribu de Manasés, y le dicen: mira, Moisés, ¿y por qué no nos das esa tierra a nosotros? No, tenemos que entrar a la tierra prometida. Pero lo consultaron a Dios y le dijo: sí, está bien, que la tomen con la condición de que acompañen a sus hermanos israelitas a conquistar esta tierra, aquí a su lado izquierdo.
que los acompañó, hicieron el trato y entraron a conquistar la tierra prometida. Pero 500 años después, pásame la imagen número 2, por favor. 500 años después se divide el reino. Por eso usted ahí mira una línea roja ahí que traté de dibujarla como dibujo de niño. Una línea roja, esa es la división. Por eso el reino dividido. Al norte quedó el reino de Israel y al sur quedó el reino de Judá. En el anterior el reino estaba unido. Aquí ya está dividido. Entonces, lo que Jehú estaba gobernando es lo que usted mira al norte, arriba. Y abajo, el reino de Judá en ese momento lo estaba reinando Joás. Amén. Y así fue como fue dividida la tierra prometida. Pero ahora viene la Biblia y dice en el versículo 32: en aquellos días comenzó Jehová a cercenar el territorio de Israel y los derrotó a Hazael por todas las fronteras, desde el Jordán al nacimiento del sol y toda la tierra de Galaad, de Gad, de Rubén y de Manasés, desde Aroer, que está junto al arroyo de Arnón, hasta Galaad y Basán. ¿Qué fue la tierra que quitó entonces Hazael? Pues ahora sí, poneme la tercera. Precisamente fue esta parte. Mira. Perdió Israel toda esa parte, la tierra de Basán. ¿Por qué? Por el pecado. Hermano, yo no sé si usted estaría tranquilo si le robaran parte de su terreno. Si usted tiene su cuerdita de tierra y viene el vecino y se mete 2 metros a su terreno, ¿se va a quedar tranquilo usted? Oh, hermano. Ahora imagínese todo ese territorio. Por poquito es la mitad del reino de Israel, mira. Lo perdieron. En algún momento, si no estoy mal, el bisnieto de Jehú lo recuperó. Pero fue por corto tiempo, porque luego Israel cayó cautivo por los asirios, ya no por los sirios, sino por los asirios. Y los asirios sí se los llevaron cautivos, desaparecieron a las tribus de Israel. En la época de Jesús, hermanos, ya esa tierra ya no le pertenecía a Israel. En la época de Jesús, cuando usted lee los evangelios, ya era tierra de gentiles, Decápolis. En Decápolis estaba la tierra de los Gadarenos, y hay una historia ahí, ¿verdad? Que Jesús fue a la tierra de los Gadarenos y se encontró con un endemoniado en los sepulcros. Poneme el mapa otra vez, mijo, por favor. Era esa tierra, esa era esta parte, miren, esta parte de aquí. Ya en la época de Jesús ya no pertenecía a Israel. Lo perdieron. Más aún en la época actual, hermanos. En la época actual, Israel es, creo que, la mitad de lo que está ahí en ese mapa. Esa parte que conquistaron los sirios en esa época, ahora le pertenece a Jordania y a Siria, que son enemigos actuales de Israel. Pero eso fue profetizado por Dios. Dios sabía. Y por eso en toda esta historia bíblica, hermanos, es muy clave Deuteronomios capítulo 28. Es clave. Y siempre vamos a estar sacando versículos de Deuteronomios capítulo 28. En el versículo 25 dice: Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos y por 7 caminos subirás delante de ellos y serás vejado por todo el reino de Israel. Serás humillado por todos los reinos de Israel. Y eso es lo que le pasó a Israel por no volverse a Jehová, por vivir una vida según ellos en el temor de Dios, pero a su conveniencia, a su manera, hacer las cosas no conforme Dios estableció en su palabra, sino conforme a su conveniencia. Entonces, hermanos, en el caso del reino de Israel, el reino del norte, no hubo rey que se haya vuelto a Dios de todo su corazón.
No hubo rey. Dios en su palabra, Dios en la Biblia. Usted lee los libros de Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Dios aquí estableció que ellos, no nosotros, ellos debían de ir a adorar a Jerusalén, al templo. Debían de ir a presentar sus ofrendas y sus sacrificios a Jerusalén, al templo establecido por Dios, al templo que cuando fue inaugurado la gloria de Dios descendió a ese lugar de tal manera que los sacerdotes no podían entrar. Ese fue el lugar designado por Dios, donde habitaba su presencia. Ahí en el templo de Jerusalén, el arca de la alianza, el arca del pacto, representaba la presencia de Dios. Ahí frente al arca del pacto, el sacerdote entraba y presentaba la sangre de los sacrificios para el perdón de los pecados. Ahí era el lugar establecido por Dios para que ellos fueran a adorar. No, pero ellos no quisieron hacerlo como Dios lo determinó. Ellos quisieron hacer su adoración a su manera, quisieron hacer su adoración a su conveniencia, a sus gustos, y desobedecieron a Dios. Hicieron 2 imágenes, 2 becerros, y dijeron: no, adoremos aquí, pues no tenemos necesidad de ir a Jerusalén, aquí podemos adorar. Qué terrible pecado. Porque miren, hermanos, les dije que Dios aborrece la hipocresía, pero aborrece más la desobediencia. Amén. Y por esos pecados Israel fue desechado de la presencia de Dios. Ahora, hermanos, ¿qué enseñanza puede traernos a nosotros hoy día todo esto? ¿Sabe qué enseñanza puede traer? Analizar nuestra propia vida, si nos estamos conduciendo conforme a la voluntad de Dios o conforme a nuestros gustos. Amén. Analizar. ¿Estamos viviendo un evangelio como Dios lo establece en su palabra? ¿O estoy viviendo un evangelio a mi conveniencia? ¿Sujeto yo mi agenda a la voluntad de Dios? ¿O quiero o estoy pretendiendo que Dios se adapte a mi agenda? Miren, hermanos, hay situaciones, ¿cómo le dijera yo? Hay ciertas liturgias, como la presentación de niños, por ejemplo. Esa es una liturgia, por la presentación de niños, por ejemplo. Que la presentación se debe hacer en el templo, ¿verdad? Amén. Aquí en la iglesia. Cuando Jesús fue presentado en el templo, ¿verdad? Ahí fue presentado. Pero muchas veces hay personas que dicen: no, ven aquí a mi casa a presentar a mi hijo. No se puede, hermano. Porque estamos haciendo las cosas a mi conveniencia, a mi gusto, y no como Dios lo estableció. Amén. Mire, ven aquí a mi casa, quiero que presente a mi hijo. No me ha sucedido, pero estoy poniendo un ejemplo. No se puede. Es que hay cosas, hermanos, que se deben hacer como Dios lo estableció en su palabra. Es más, hermanos, mire, cuando estaba mi papá, el pastor Luis, él dijo: bueno, hay hermanos que no pueden venir el domingo a participar de la Santa Cena, entonces los vamos a considerar, vengan a tomarla el lunes. Pero sin embargo, habían personas que el día de Santa Cena se iban a la playa, se iban a la piscina, no venían al culto de Santa Cena y querían que el lunes se les diera Santa Cena. Eso no es correcto. Eso no es correcto. Porque usted está queriendo vivir un evangelio a su conveniencia. Ahora, hay casos en los que realmente por su trabajo, por una enfermedad, entonces ahí se considera, o se les da el lunes o se hace el esfuerzo de irselos a dejar a su casa, ¿verdad? Pero hay una razón, pero así por conveniencia. Ay, me voy a ir de paseo con mi amiguis y entonces no voy a la iglesia a tomar Santa Cena. Ay, que el pastor me la dé mañana lunes. No, hermano, eso es pecado.
mejor no tome nada. Estamos viviendo un evangelio a nuestra conveniencia y eso es pecado. No estoy regañando, hermano, no se asuste. El que nosotros nos hagamos llamar cristianos no significa que lo seamos. Amén. El que nosotros nos hagamos llamar cristianos no significa que lo seamos. ¿Sabe qué nos hace cristianos? Ser obedientes a la palabra de Dios. Eso nos hace cristianos. Por eso el Señor nos reprocha eso en su palabra, en Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Sabe lo que significa en la Biblia? ¿O qué significaba en la antigüedad, en la época de Jesús, decirle Señor a alguien? Ahora lo decimos, ¿verdad? Ay, ese Señor, decimos. Ay, ese don. Y para nosotros Señor significa una persona adulta, ¿verdad? Pero en la época de Jesús no significaba eso. Cuando se le decía Señor a alguien, significaba que era quien tenía autoridad sobre él. Amén. O sea, la palabra de Señor era un título para una persona que tenía poder sobre la persona que le decía Señor. Amén. Como decir amo. Como decir amo. O como decir patrón, ¿verdad? Eso es lo que significaba la palabra Señor. Por eso en Lucas 6:46 dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Porque cuando alguien le decía Señor a otra persona es porque le estaba bajo su autoridad y le era obediente. Entonces el Señor dice: ¿por qué me llaman a mí Señor si no hacen lo que yo digo? Y lo que el Señor quiere de nosotros es que seamos obedientes a su santa y bendita palabra. Amén. Pues así sucedió con Jehú, hermanos. Jehú tuvo la oportunidad de hacer lo bueno delante de los ojos del Señor. Dios le dio la oportunidad. Así como Dios nos está dando la oportunidad a nosotros, amén, de hacer lo bueno delante de sus ojos. Y decir: soy cristiano. Sí, pero que sea un cristiano conforme la voluntad de Dios y no ser cristiano de diente al labio conforme a mi gusto. Amén. Porque usted puede tener hasta carnet de cristiano, pues eso no lo salva. Amén. Sí, porque hay iglesias que dan carnet de cristiano. Y yo estuve en una iglesia y como mi trabajo antes era la computación, fui programador. Entonces yo le hice un programita ahí a la iglesia donde se hacían los carnets y le damos su carnet a los hermanos. Hermano, venga a tomarse la foto y le damos su carnet de cristiano. Pero eso no significaba que éramos salvos, ¿verdad? Amén. Sino el que obedece la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Póngase de pie, iglesia.